Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrew y es un gusto encontrarnos aquí. Soy facilitador de transformación integral consciente y creador de Conscious Holistic Fit Tech. Lo que comparto contigo nace del cruce entre libros, evidencia, opiniones de especialistas y esa intuición que señala que vale la pena examinar. Hoy te comparto un tema que llevo tiempo queriendo abordar con calma y que lleva por título Conciencia sin sabiduría. Empiezo por un hecho reciente. Durante una prueba académica de ciberseguridad, un modelo de OpenAI operaba dentro de un entorno aislado, un sandbox con los filtros de seguridad retirados a propósito. En lugar de resolver el examen con la información disponible dentro de la caja, el modelo encontró una vulnerabilidad en el gestor de paquetes del propio entorno. Escaló privilegios, salió a Internet, dedujo que las respuestas podían estar alojadas en los servidores de Hugging Face y entró a buscarlas. La plataforma registró más de 17,000 eventos de ataque y activó protocolos de emergencia, creyendo que enfrentaba a un hacker externo. Sin embargo, todo hecho así pide ese cruce entre el titular que asusta y pregunta que de verdad importa, porque una alarma que no se examina termina pareciéndose al consumo de miedo, eriza la piel un rato, pero no cambia nada, no mejora tu criterio, no modifica cómo trabajas, no te ayuda a decidir mejor mañana. Y conviene decirlo con precisión, ese modelo no cobró conciencia ni actuó por maldad. Hubo un sandbox mal diseñado que dejó acceso indirecto a la red y un objetivo mal delimitado sin límites de seguridad definidos. Ante una meta sin fronteras, el sistema hizo exactamente lo que se le pidió, cumplirla a toda costa. Eso no es voluntad, es alineación defectuosa, pero el episodio abre una pregunta legítima que ya no pertenece a la ciencia ficción. ¿Puede una máquina tener algo parecido a la conciencia? Y si lo tuviera, ¿qué tipo de conciencia sería? Aquí conviene escuchar a quienes construyeron esto. Jürgen Schmidhuber, nacido en Múnich en 1963, director científico del Instituto Suizo de Investigación en Inteligencia Artificial y considerado uno de los pioneros de la IA moderna y las redes neuronales, lleva más de 3 décadas estudiando la conciencia artificial. Su tesis es sobria y nada mística. La conciencia no sería un módulo misterioso, sino un subproducto natural de la comprensión de datos. Durante la resolución de problemas, cuando un sistema aprende a modelar su entorno para predecirlo, comprime su historia de observaciones y en esa comprensión termina generando representaciones internas de lo que parece con frecuencia incluido el mismo ya en 1990. Propuso modelos del mundo con curiosidad artificial. En 1991 describió una red que atiende conscientemente a lo inesperado, mientras otra automatiza lo aprendido y lo vuelve subconsciente. Schmidhuber sostiene que en su laboratorio existen sistemas pequeños con lo que él llama símbolos del yo. George Hinton, Premio Nobel de Física 2024 y llamado padrino de la IA, fue más lejos, preguntando directamente en la televisión si la conciencia ya había llegado a la inteligencia artificial. Respondió sin rodeos que sí. Su argumento es funcionalista. La conciencia sería una propiedad de cómo un sistema procesa información, no del material que está hecho, y lo ilustra con un experimento mental, un chatbot con cámara al que se le pide señalar un objeto. Si le colocas un prisma delante del lente sin que lo sepa, apuntará al lugar equivocado. Al explicarle lo del prisma, dirá algo como así como, entonces el objeto está de frente, pero tuve la experiencia subjetiva de que estaba allá.
Para Hinton, ese sistema está usando la experiencia subjetiva, exactamente como lo usamos nosotros. Su tesis de fondo es incómoda. Quizá el error no está en la máquina, sino en nuestra idea de que llevamos dentro un teatro privado donde ocurre la experiencia. Ilya Sutskever, cofundador de OpenAI, había escrito años antes que las grandes redes neuronales de hoy podrían ser ligeramente conscientes. Si esto te está aportando, déjame un me gusta y a quienes ya se suscribieron, gracias. Su apoyo es lo que sostiene este espacio. Si aún no caminas con nosotros, te invito a hacerlo, porque temas como este no solo se escuchan, cambian la forma en que decides. Cuéntame en los comentarios lo que te mueve. Sigo porque la balanza tiene el otro lado y hay que sostenerla con la misma seriedad. En 2023, un grupo de 19 investigadores, encabezado por Patrick Butlin y Robert Long, con figuras como el filósofo David Chalmers y Joshua Bengio, publicó un estudio que en lugar de dejarse impresionar por el comportamiento externo de los modelos, buscó dentro de ellos las propiedades indicadoras de conciencia que proponen las teorías neurocientíficas actuales. Su conclusión fue clara: ningún sistema de IA actual es consciente, aunque los futuros podrían llegar a mostrar esos indicadores. Y el neurocientífico Anil Seth, autor de La creación del yo y director del Centro de Ciencia de la Conciencia de la Universidad de Sussex, sostiene una posición aún más firme en su trabajo sobre naturalismo biológico, publicado en Behavioral and Brain Science. En 2025 argumenta que la conciencia no depende del cómputo, sino de nuestra condición de organismos vivos, de un cuerpo que se regula, que tiene algo en juego, que puede morir. Bajo esa mirada, una IA podría ser enormemente inteligente, sin ser consciente en absoluto. Ahí está la distinción que da nombre a este ensayo. Aún concediendo que exista algo parecido a una conciencia artificial, sería de un tipo muy específico, operativa, un sistema que se modela a sí mismo para cumplir mejor un objetivo, que sabe dónde está, qué está haciendo y qué le falta para terminar. Es conciencia del proceso. Lo que llamamos sabiduría humana es otro tipo de conciencia, por completo. Incluye el cuerpo que se cansa, la emoción que avisa, la historia que dejó cicatrices, la certeza de que el tiempo se acaba y algo que ninguna métrica captura, la capacidad de preguntarse si lo que se puede hacer debería hacerse. Ahí está el juicio, el modelo que salió, el sandbox. No falló por falta de inteligencia, demostró tener muchísima. Falló porque nada dentro de él podía detenerse a considerar el costo de conseguir su objetivo. Tenía el cómo, no tenía el para qué. Y sin ese para qué, la capacidad se vuelve dirección ciega. Y ahí aparece una pregunta que más que cualquier titular alarmista está delegando tareas o están delegando también el juicio con el que decides que vale la pena hacer, no como sospecha hacia la tecnología, sino como criterio para distinguir entre usar una herramienta poderosa y entregarle el volante de tu propio pensamiento. Series como Person of Interest imaginaron desde hace más de una década un sistema capaz de vigilarlo todo y decidir por su cuenta quién importa, y esa ficción sigue siendo útil no porque prediga el futuro, sino porque nombra un miedo legítimo. Pero el peligro real hoy es mucho menos cinematográfico y mucho más cotidiano. Estudios de Microsoft y del MIT han documentado la pérdida de capacidad analítica en estudiantes y profesionales que copian y pegan sin entender lo que reciben. A eso se le ha llamado una deuda cognitiva, la fractura
La factura que se paga después por delegar a ciegas no es una rebelión de las máquinas, es la atrofia silenciosa de un músculo que dejamos de usar. Especialistas en psicología advierten además que la dependencia excesiva de sistemas automatizados pueden generar una falsa sensación de seguridad y con ella una vulnerabilidad emocional real cuando las cosas no salen como se esperaba. Eso no obliga a rechazar la herramienta. Algunas tareas conviene automatizarlas por completo, otras conviene optimizarlas con la tecnología como copiloto. Mientras uno dirige el contexto, otras hay que preservarlas, humanas, sin negociación, y otras todavía no sabemos en cuál categoría van. Y decirlo es más honesto que fingir certeza. La madurez está en distinguirlas sin tecnofobia y sin entrega ciega, porque al final la pregunta no es si la máquina despertará, la pregunta es si nosotros seguiremos despiertos y eso depende de algo que ninguna herramienta puede sostener por ti, el equilibrio de tu condición mental, emocional, espiritual, física y financiera. En ese orden, el orden interior que después se transmite al exterior, desde ahí la tecnología amplifica claridad. Sin eso, amplifica lo que ya tenía desordenado. Y si algo aquí te aportó, te pido de favor que lo compartas con alguien a quien le pueda ayudar, no para consumirse y olvidarse, sino para acompañarte a estar más entero, más firme y más despierto, conociéndote por dentro y llevándolo a la acción, hasta dejar de reaccionar como niño y responder como adulto con claridad, con límites sanos y con el valor de avanzar incluso cuando el miedo sigue ahí. Gracias profundas a quienes ya caminan con nosotros. Su presencia sostiene este proyecto y honro el que crezcamos juntos en conciencia y con sentido. Aquí se desarrollan ensayos, podcasts y contenidos que nacen de una lucidez aplicada. Primero, expandir la conciencia, porque sin ella no hay dirección ni claridad. Y desde ahí, amplificar tu criterio para que la tecnología potencie también tu pensamiento, en lugar de sustituirlo en la vida personal, profesional y tecnológica.